Vamos a seguir ahora con la conceptualización de lo que son las UTE y los consorcios de cooperación. Las UTE son, les diría, quizás el contrato asociativo más común que uno ha tenido o puede tener la suerte de ver. Todos seguramente se han subido alguna vez a un colectivo que ha estado o que forma parte de una UTE, de una Unión Transitoria de Empresas. En Córdoba ha habido un montón, o ha pasado por alguna ruta en construcción o en refacción, o por alguna obra pública en construcción o en refacción, y ha visto en el cartel que dice empresa contratista, fulano de tal, sociedad anónima, UTE, Unión Transitoria de Empresas. ¿Qué significa estos supuestos? Dos o más sociedades anónimas en este caso, pero dos o más empresarios, vamos a ponerle el nombre de empresarios, ya sea personas jurídicas o personas físicas, que se han unido a los efectos de la realización de un determinado emprendimiento. Este emprendimiento que realizan puede ser una obra, como la construcción de una ruta o la prestación de un servicio público. ¿Qué es lo importante en relación a las UTE? Esa unión está dirigida a los efectos de vincularse con un tercero, y en la vinculación con el tercero está el ánimo de lucro que va a tener cada uno de los participantes. Esto es lo que nos va a diferenciar a las UTE de las agrupaciones de colaboración. La agrupación de colaboración era una agrupación, un contrato, en donde nos uníamos para llevar a cabo una actividad común, y esa actividad común tenía por objeto mejorar nuestros procesos productivos internos. Y de esa mejora en nuestros procesos productivos internos, que iba a ser para cada uno de acuerdo a cómo la lleven adelante, cada uno de los intervinientes iba a tener su fin de lucro propio. Aquel fin de lucro va a estar dado específicamente por la vinculación que tenga la UTE con el comitente. Y el comitente, de lo que le pague a la UTE por la prestación de servicio o por la obra pública de que se trate, lo que se le pague a esa persona se lo dividirán los miembros de la UTE en el porcentaje que hayan establecido al momento de constituir la UTE, por supuesto. Pero a lo mejor uno se lleva el 80% porque fue el que puso el 80% de los colectivos, y el otro puso el 20% de los colectivos y el personal o el personal directivo o el sistema informático con el cual se va a hacer la cobranza de los boletos, y entonces lleva el 20%. Por ejemplo, como podría ser una UTE de prestación de un servicio de transporte. La UTE está regulada en nuestro derecho, en el Código Civil y Comercial, artículos 1463 a 1469. ¿Cuánto va a durar la UTE? Que esto también va a ser una de las características específicas de la UTE. Va a durar lo que dure la prestación del servicio, en el caso de que sea un servicio público, eventualmente la concesión que se le dé, o lo que va a durar la obra que vaya a realizar como contratista. Todo eso es lo que va a determinar la duración del contrato. El contrato entonces está atado a la actividad que vaya a realizar la UTE. No va a tener un plazo de duración específico, va a tener un plazo de duración específico, pero no es un plazo propio, sino es un plazo vinculado con la actividad que se haga con el comitente. Siempre en materia de UTE tengamos presente la idea de que va a haber un comitente con el que nos vamos a vincular. Con el que se van a vincular. La unión transitoria no va a ser una persona jurídica, acuérdense, sino cada uno de ellos se va a vincular con ese comitente, pero va a haber una persona que va a actuar como representante de la UTE, representante de los miembros de la UTE, de la misma manera que lo habíamos visto en el contrato de agrupación de colaboración. Creo que se entiende la diferencia. Es bien importante, porque estas son preguntas que se hacen en los exámenes, diferenciar qué es una agrupación, qué es la otra, cuál es el contenido del contrato de una, cuál es el contenido del contrato de otra, dónde está el fin de lucro, qué facultades hay en un caso para dirigir a los miembros, que en las ACE no hay,
no hay facultades de dirección, si bien puede haber alguna facultad de ver cómo nos vinculamos con el tercero y de cumplir obligaciones pactadas, pero no interviene una persona diciéndole usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro en su proceso interno. En la UTE vamos a ver que eso sí es distinto. Va a haber una organización más específica porque en la UTE se va a tener en miras la prestación del servicio, la relación o la concreción de la obra en relación al comitente. Vamos a leer el 1463. Definición. Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. La definición, como dijimos, y el lucro, todo lo que hemos visto anteriormente. El contrato tiene que instrumentarse por escrito, como hemos visto, tiene que inscribirse en el Registro Público de Comercio, nos va a decir el 1466, y el contenido, que sí vale la pena leerlo, está en el artículo 1464. El contrato se debe otorgar por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente, que debe contener a. El objeto con determinación concreta de las actividades y medios para su realización. Igual acá, el objeto va a ser la prestación de ese servicio, la realización de esa obra o de ese suministro frente al comitente. La duración, que debe ser igual a la de la obra, el servicio o suministro que constituye el objeto, lo que ya dijimos. La denominación, que debe ser la de alguno, algunos o todos los miembros, seguida de la expresión unión transitoria. El nombre, razón social, la denominación, el domicilio si los tiene y los datos de la inscripción registral del contrato o estatuto de la matriculación o individualización que corresponde a cada uno de los miembros. En el caso social, la relación de la resolución del órgano social que aprueba la celebración de la unión transitoria, su fecha y número de acta. La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato, tanto entre partes como terceros. Acá, igual que en la ACE, vamos a tener la individualización de los participantes, eso está claro, pero vamos a tener una denominación del contrato y un domicilio específico, no porque sean atributos de una persona jurídica, sino que eso va a permitir la familiaridad y la claridad en la vinculación con el tercero. Acuérdense, la vinculación con el tercero en la UTE es lo principal, de donde va a estar el lucro. En las ACE no, era la vinculación con los terceros, pero el lucro iba a estar por los beneficios que eventualmente una vinculación con tercero tiene en el desarrollo productivo de cada una de las partes. Siempre va a ser esa vinculación algo que beneficie de manera indirecta. El beneficio directo va a estar en cómo se aplica eso de manera interna en cada una de las partes. Dijimos, denominación F. Al igual que en el caso anterior, va a haber un entramado de obligaciones, un fondo común operativo y la designación de un representante. Nos dice el artículo 1464, inciso F, que era donde nos habíamos quedado, las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las actividades comunes en su caso. G, el nombre y domicilio del representante, que puede ser persona humana o jurídica. H, el método para determinar la participación de las partes en la distribución de los ingresos y la asunción de los gastos de la unión y, en su caso, de los resultados. En este supuesto, queda claro que lo que van a obtener como lucro los participantes es algo derivado claramente de la prestación del servicio, de la realización de la obra que van a realizar en relación al comitente. De ahí que en el contrato constitutivo debe establecerse cómo van a participar de ese beneficio. Ahí va a estar claro cuál es su beneficio económico, su fin de lucro específico en el contrato. Y después, cuestiones ya más accesorias que ya hemos visto, supuesto de separación, supuesto de admisión de nuevos miembros, incumplimiento de las obligaciones, elaboración de estados de situación, etcétera, etcétera. De eso no nos vamos a detener mucho, me interesa el objeto, la duración, la idea de que porque tenga denominación
y porque tenga domicilio no es persona jurídica, lo mismo que habíamos hablado en relación a las ACE, el entramado obligacional y la constitución del Fondo Común Operativo, y acá sí, claramente, cómo se debe estipular en el contrato, cómo se va a participar en los resultados de la explotación del servicio o de la obra que se vaya a realizar en relación al comitente. Por supuesto, la máxima autonomía de la voluntad en cómo se establezca. No hay ninguna obligación legal de hacerlo de una forma o de otra. Lo puedo hacer por objetivos, lo puedo hacer por participación en los aportes, lo puedo hacer por etapas. Voy a decir, bueno, vos te encargas de esta primera parte de la obra, yo me encargo de esta otra. Vos vas a cobrar todos estos certificados, yo voy a cobrar todos estos otros. O podemos decir, bueno, de todos los certificados que cobramos, vamos mitad y mitad, 70-30. En ese sentido no hay problema. Vamos a estudiar el artículo 1465 que nos habla de el representante de la UTE y qué puede hacer en relación a los miembros. Acuérdense que las ACE, el representante no tenía facultades de dirección, no le podía dar órdenes sobre cómo llevar a cabo sus procesos productivos internos a las sociedades, a los miembros de la agrupación de colaboración. Acá el representante está conceptualizado de otra manera. Dice 1465, el representante tiene los poderes suficientes de todo y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y controlar las obligaciones que hacen al desarrollo y ejecución de obra, servicio o suministro. La designación del representante no es revocable sin causa, excepto decisión unánime de los participantes. Mediante justa causa, la revocación puede ser decidida por el voto de la mayoría absoluta. Acá sí, el representante va a tener facultades que hacen al desarrollo de la vinculación con el tercero. Y entonces, esas facultades que él tiene, el representante va a estar contrayendo obligaciones a nombre de los terceros. Va a estar contrayendo obligaciones con el tercero en nombre de los representantes de la UTE. En nombre de todos en principio, salvo que se hubiera establecido. No en nombre de todos en principio. Ya vamos a ver cómo es la responsabilidad frente a terceros. Pero el representante se entiende que va a asumir obligaciones que las va a asumir en nombre de las personas que las hace y va a poder procurar el cumplimiento de las mismas frente al comitente. Y va a tener facultades para decirle a los miembros de la UTE, oiga, usted tiene que cumplir con la obligación que le corresponde en relación al comitente. Esta facultad de efectuar ese control no existía en las ACE, porque no estaba esa idea de vincularse con el comitente. En cuanto, lo de la revocación sin causa es un poco a la idea de que no vaya a ser el participante mayoritario, el de la UTE, el que haga lo que quiera con la UTE, sino tratar de lograr, así como se designó al representante por unanimidad al momento de celebrar el contrato, también la cuestión relacionada con su remoción, porque lo podemos remover, sea una cuestión en donde haya unanimidad y no una simple mayoría para removerlo. Lo que nos va a quedar en materia de las UTE es lo relacionado con la responsabilidad frente a terceros. La regla, ¿cuál es? Al revés de las ACE, la regla es la no solidaridad. Nos va a decir el artículo 1467, excepto disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la unión transitoria ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros. En principio la responsabilidad es individual. Habrá que ver si en el contrato se estableció la solidaridad. Si se estableció la solidaridad, hay solidaridad. Pero de lo contrario, la responsabilidad será o mancomunada o concurrente de acuerdo a cómo se dé en la práctica la vinculación con el tercero comitente. Si se le puede atribuir a uno solo de los miembros de la UTE la responsabilidad por el cumplimiento de una determinada cuestión, va a responder
ese solo miembro y no el resto. Por el contrario, si hay varios a los que se le puede hacer responsables por el cumplimiento de una misma obligación, ahí estaremos en una responsabilidad de sujeto plural, pero libremente mancomunada. La regla es la no solidaridad. Cada uno va a responder. Bueno, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Bueno, a vos te encargamos esta primera parte de la obra y a vos esta segunda parte de la obra. Bueno, si en la primera parte de la obra hay una explosión, se hace cargo el miembro de la UTE que tenía cargo de eso. Si la explosión se da en la segunda parte, se hace cargo el miembro de la UTE de la segunda parte. Si los empleados estaban a nombre de uno solo de los miembros de la UTE, bueno, se hará cargo. Si no se le paga el sueldo, no se le pagan las horas extras o hay algún juicio laboral, se hará cargo la UTE a cuyo nombre estaban registrados los empleados, no el resto. Generalmente en algunos casos sobre algunas cuestiones se pacta la solidaridad en los contratos de UTE, pero tengamos como regla que el principio de la responsabilidad individual, de acuerdo a dónde esté el hecho generador de la responsabilidad frente a terceros, si le podemos atribuir a un solo miembro, responde ese miembro solo. Si se lo atribuimos a varios, responderán de manera simplemente mancomunada, pero no solidaria. En cuanto a la extinción, artículo 1469, lo único que nos interesa señalar no tiene normas parecidas a la agrupación de colaboración empresaria de distintos supuestos, decisión de los partícipes y demás. Generalmente eso se pacta en los contratos, pero no está establecido en la ley, porque la idea, ¿por qué no está establecido en la ley? Porque las UTE tienen razón de ser siempre y en cuando en relación al objeto de las mismas, a la prestación del servicio o a la realización de la obra. Entonces van a tener esa duración, siempre una duración, si se quiere, limitada. Entonces no hay que pensar en la simple decisión de los partícipes o en la imposibilidad de seguir cumpliendo el objeto y demás. Generalmente la ley ha optado por no meterse en esas cuestiones porque es algo que rara vez ocurra. Lo que sí podría ocurrir es lo que nos dice el artículo 1469, la quiebra, incapacidad o muerte de alguno de los miembros de la UTE. La ley nos dice el hecho de que quiebre a alguno de los miembros de la UTE no hace que pueda requerirse, no afecta en principio a la UTE. Nos dice el 1469, la quiebra de cualquiera de los participantes y la muerte o incapacidad de las personas humanas integrantes no produce la extinción del contrato de unión transitoria. El que continúa con los restantes se acuerda en la manera de hacerse cargo de las prestaciones a los terceros. O sea, es independiente lo que le pueda pasar a alguno de los partícipes en relación a la consecución de el proyecto o el desarrollo de la obra o la prestación del servicio que constituyere el objeto de la UTE. Dicho esto, entramos ya en lo último, que es el consorcio de cooperación. Artículo 1470 a 1478. Antes de entrar, dijimos, anteriormente era la ley 26005. Antes de entrar a lo que es el consorcio de cooperación, tengamos en cuenta que tenemos que tener bien diferenciado lo que es la UTE de lo que es la ACE. ¿Dónde estaba el fin de lucro de cada una de ellas y dónde estaban las eventuales facultades de dirección de del contrato asociativo en relación a las partes del contrato asociativo? No del contrato en tal, porque el contrato no era persona jurídica no ordenada, sino del entramado contractual y la vinculación con terceros en relación a las partes. ¿Por qué le digo tener bien en claro todo esto en materia de UTE o de ACE? Porque los consorcios de cooperación van a ser una mezcla de algunas cuestiones propias de las ACE y de algunas cuestiones propias relacionadas con las UTE. Los consorcios de cooperación son organizaciones contractuales, contratos asociativos pensados para organizar aspectos internos, llevar a cabo una organización común entre los miembros de ese consorcio, pero destinada no a mejorar la vida interna de los miembros, sino a
llevar a cabo determinadas actividades económicas en conjunto y de esa actividad económica en conjunto obtener un beneficio. Entonces vamos a tener la organización de las ACE interna, pero el fin de lucro de las UTE. No va a haber una vinculación con un comitente, sino que va a haber una vinculación común. No va a haber un tercero específico a favor del quien nos, digamos, que sea el sentido de la constitución, de la celebración del contrato constitutivo, como pasa en las UTE. No hay un comitente. Eso es la diferencia de las UTE. Hay una organización empresarial común, en eso se asemeja a las ACE, pero el lucro, el interés, la razón de ser, de ser miembro de un consorcio de cooperación, no es que cada miembro mejore su actividad productiva interna, sino que desarrolle una actividad lucrativa común propia. Eso es lo que va a diferenciar al consorcio de cooperación de las ACE. El ejemplo más común que se da en materia de consorcios de cooperación son los consorcios para la realización de exportaciones. A lo mejor a una sola empresa exportar a un país, a China o a India o a Europa, le sale muy caro, entonces con varias otras empresas reúnen sus bienes a exportar y pagan el mismo flete y a lo mejor les sale mucho más barato. Ahí el lucro lo van a obtener, no porque hayan mejorado sus procesos productivos internos, porque su proceso productivo dio el producto. Lo que ellos llevan adelante es una venta en conjunto frente a un tercero. Y de esa venta, de esa actividad común que no se agota en el tiempo, que puede ser varias veces desarrollada sin estar atada a un plazo específico de un negocio, como puede ser la realización de una obra o la prestación de un servicio público, esa prestación específica es de donde obtienen el beneficio común. Vamos a leer, y por supuesto, no hay una función de dirección del consorcio respecto de los miembros, como sí pasaba en la UTE, que en cierta manera el representante de la UTE, de acuerdo a lo que se vinculara con el tercero comitente, le podía decir a cada uno de los miembros que lleve adelante determinada cuestión. Acá, como en realidad nuestro beneficio lo obtenemos de la vinculación con el tercero, pero desarrollamos una actividad común, no hay ninguna dirección de cómo cada parte lleva a cabo la actividad que no es común, ¿no? Al igual de lo que pasaba en las ACE, no hay no hay atribuciones de dirección sobre cada uno de los participantes. Vamos a ver qué nos dicen los artículos 1470 a 1472. Sí, vamos a designar, en todos vamos a tener un representante, vamos a tener un fondo común operativo, pero eso no hace a que con eso se le den directivas a qué tiene que hacer cada parte, sino que pasa lo mismo que en las ACE, solo hace a la vinculación con el tercero, ese fondo común y esas las facultades que pudieran derivar del entramado obligacional, pero no hay direcciones sobre los miembros. En este sentido es igual que las ACE y al revés de las UTE. Vamos a leer los artículos, así no nos demoramos más. 1470. Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados. Exclusión de función de dirección o control. 1471. El consorcio de cooperación no puede ejercer funciones de dirección o control sobre la actividad de sus miembros. 1472. Los resultados que genera la actividad desarrollada por el consorcio de cooperación se distribuyen entre sus miembros en la proporción que fija el contrato y en su defecto por partes iguales. Aquí hemos visto el artículo 1470, la idea de organización, organización de una actividad común,
similar a las ACE, el 1472 la idea de un fin de lucro específico producto de lo que se haga en relación al tercero, igual que la UTE. Forma del contrato, lo que habíamos hablado, al igual que todo lo que hemos visto, instrumento público, instrumento privado, inscripción en el registro público. Nos dice el 1464 en cuanto al contenido, que vamos a ver que es similar a lo que hemos visto anteriormente y que ya hemos adelantado. 1474. El contrato debe contener a. El nombre y datos personales de los miembros individuales, en caso de persona jurídica, nombre, denominación, domicilio, si los tiene, datos de inscripción del contrato, estatuto social. Las personas jurídicas además deben consignar la fecha del acta y la mención del órgano social que aprueba la participación del consorcio. El objeto del consorcio, el plazo de duración del contrato, la denominación que se forma con un nombre de fantasía integrado con la leyenda consorcio de cooperación, la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato, tanto respecto a las partes como efectos en relación a terceros, la constitución del Fondo Común Operativo y la determinación de su monto, así como la participación que cada parte asume en el mismo, incluyéndose la forma de su actualización o aumento en su caso, las obligaciones y derechos que pactan los integrantes, la participación de cada integrante en la inversión de él o de los proyectos del consorcio, si existen, la proporción que cada uno participa en los resultados, la proporción en que los participantes se responsabilizan por las obligaciones que asumen los representantes en su nombre, las formas y ámbitos de adopción de decisiones para el cumplimiento del objeto. Debe preverse la obligatoriedad de celebrar reunión para tratar los temas relacionados con los negocios propios del objeto cuando así lo solicita cualquiera de los participantes por representante. Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de las partes, excepto que el contrato de constitución disponga otra forma de cómputo. La determinación del número de representantes del consorcio, nombre, domicilio y demás datos personales, forma de elección y de sustitución, así como su facultad y poder, y en caso de la representación sea plural, forma de actuación. En caso de renuncia, incapacidad, revocación del mandato, nuevos representantes se asignan por mayoría absoluta de los miembros, excepto disposición contraria al contrato. Igual mecanismo se debe requerir para autorizar la sustitución del poder. Las mayorías necesarias para modificación del contrato constitutivo, las formas, en caso de silencio se requiere unanimidad, la forma de tratamiento, mayorías para decidir la exclusión y admisión de nuevos participantes, en caso de silencio la admisión de nuevos representantes requiere unanimidad, las sanciones por incumplimiento de los miembros representantes, las causas de extinción del contrato, forma de liquidación del consorcio, fecha anual para el tratamiento del estado de situación patrimonial de los miembros del consorcio, la constitución del fondo operativo, el cual debe permanecer indiviso por todo el plazo de duración del contrato. Como vimos, bastante parecido a lo que hemos visto, la individualización de los otorgantes, el establecimiento de un objeto específico para el consorcio, una denominación para el consorcio, un nombre, un domicilio para el consorcio, el entramado obligacional de cada una de las partes, de cada una de las obligaciones que asumen las partes, la constitución de un fondo común operativo, la designación de representantes del consorcio, quienes se van a vincular con terceros. Y nos establece también, al igual que en la UTE, establecer las participaciones que vamos a tener como participantes del contrato, cada una de las personas que han intervenido en el mismo, que van a ser participaciones que deriven, como dijimos, el fin de lucro está en lo que hagamos en esa actividad conjunta. Entonces, los resultados, el producido de esa actividad conjunta, ¿cómo nos lo vamos a dividir? Esto es importante porque es lo que nos diferencia de las ACE. Ahí no se habla de cómo nos lo vamos a dividir, porque no nos lo dividíamos. Cada parte lo aprovechaba para su funcionamiento interno. Acá sí hay una actividad común que tenemos que establecer cómo nos la dividimos. Y a su vez, bueno, otras estipulaciones respecto de cómo se toman decisiones en el marco del consorcio relativas a esa actividad común. Ahí vamos a tener también como es una actividad común que se relaciona con terceros, tenemos que ver qué llevamos acá, digamos, como la actividad común va a ser lo que nos genere el beneficio de lucro, tenemos que ver, además de cómo nos distribuimos ese producto, cómo decidimos encarar esa actividad común. De ahí que eso tenga que quedar claramente establecido en el contrato. ¿Qué puede hacer el representante en relación a los miembros? Nos dice el 1476. Además de lo que nos decía el 1471. Acuérdense, el representante
no tiene facultades de dirección frente a los miembros. Al igual que pasaba en una ACE, es una agrupación en donde todos se reúnen para llevar a cabo una actividad común. Lo único que puede hacer el representante es eventualmente vincularse con el tercero y tener a su cargo el cumplimiento del entramado obligacional, pero no va a estar dirigiendo la actividad interna de cada uno de los miembros como si existían ese tipo de facultades en las UTE. Nos dice 1476, el representante debe llevar los libros de contabilidad, confeccionar los estados de situación patrimonial, también debe informar a los miembros sobre la existencia de causales de extinción previstas en el contrato y en la ley y tomar las medidas y recaudos urgentes que correspondan. Es responsable de que en toda actuación sea exteriorizado el carácter de consorcio. En cuanto a la responsabilidad, el artículo nos dice, el artículo 1477 nos dice lo siguiente: responsabilidad de los participantes. El contrato puede establecer la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio. En caso de silencio, todos los miembros son solidariamente responsables. Acá la regla es la solidaridad, al igual que las hace. Vamos a ver cómo es la vinculación con terceros y nos dice, se puede estipular algo distinto de la solidaridad, pero si no se dijo nada, como es una actividad económica desarrollada en conjunto, tenemos solidaridad, actividad de la que todos nos beneficiamos. Si bien se puede pactar algo distinto de la solidaridad, si no se pactó nada, es la solidaridad. Leemos el 1478 para dejarlo leído también cómo se extingue el contrato. También es muy raro que no se haya establecido en el contrato cómo se produce la extinción del mismo. No obstante ello, acuérdense que es importante saber que, al igual que la ACE, el consorcio de cooperación tiene un plazo de duración, que como es una actividad común que se desarrolla en conjunto, no está relacionada ante un comitente específico, no vamos a tener ese plazo específico de la UTE, pero sí vamos a tener que establecer un plazo de duración cierto y determinado, al igual que en las ACE. Entonces, la extinción del contrato se puede dar no porque se haya cumplido el servicio o la obra, sino porque se haya vencido el plazo o porque eventualmente los socios decidan, bueno, nos salimos del consorcio. Se da esa, siendo una organización común, alguien que quiere desistir, al igual que en las ACE. Nos dice el 1478. El contrato de consorcio de cooperación se extingue por el agotamiento de su objeto, la imposibilidad de ejecutarlo, la expiración del plazo establecido, la decisión unánime de los socios, de sus miembros, o la reducción a 1 del número de miembros, la muerte, incapacidad, disolución, liquidación, concurso preventivo, cesación de pago o quiebra de alguno de los miembros del consorcio no extingue el contrato, que continúa con los restantes, excepto que eso resulte imposible fáctica o jurídicamente. Como vimos, la decisión acá sí va, como no es algo que tenga un plazo determinado ya de antemano, sino que va a ser digamos, va a tener que estar fijado en el contrato. Los miembros del consorcio de cooperación van a poder decir, bueno, dejemos adelante, o no nos interesa más, o no nos es más negocio, en el ejemplo que yo les daba, seguir exportando, nos dediquemos a hacer otra cosa. En ese caso se podría extinguir, dar por extinguido este contrato. Y lo que nos decía, cualquier cuestión que afecte a un socio en particular, en principio no afecta al resto del consorcio, si es que, salvo que sea por supuesto algo esencial al desarrollo de la actividad común, pero si no es algo esencial, si el consorcio puede seguir llevando adelante el objeto para el cual se constituyó a través de lo que hagan los demás miembros restantes, no tiene por qué extinguirse el mismo, no tiene por qué extinguirse el consorcio. Con esto terminamos la bolilla 20. Sepamos, como dijimos siempre, el concepto de cada una de las partes. Me interesa de estos tres últimos contratos, de las ACE, de las UTE y de los consorcios, diferenciar el objeto, en qué se diferencian, dónde está el fin de lucro, en qué obtienen su beneficio, para qué se meten, hablando mal y pronto, para qué se meten
los empresarios, las personas físicas, las sociedades en este tipo de contratos, la idea es que siempre tienen una duración limitada, eso lo sepamos, va a tener que establecerse en el contrato la duración limitada en los contratos nominados, por lo menos, en los contratos innominados no, o por lo menos no dice nada la ley. Todo lo relacionado con que el hecho de que tengan una denominación, que tengan un domicilio, que tengan un objeto específico, no los hace personas jurídicas. El hecho de que haya un entramado obligacional, que haya un fondo común operativo, que haya un representante, no los hace personas jurídicas. Vamos a ver que en algunos de los contratos asociativos el representante tiene injerencia sobre el resto sobre los miembros del contrato, en otros no tiene injerencia. Vamos a ver cómo es la responsabilidad frente a terceros. Este es un tema no menor. En algunos casos no hay solidaridad, en otros sí se presume la solidaridad. Es un tema también importante a tener en cuenta, siempre debiendo tener presente que el representante no va a ser representante de de algo que es distinto a los miembros, sino que va a ser representante de los miembros reunidos, entre comillas, en contrato. No es técnico esto que le estoy diciendo, pero es a los efectos de que lo entiendan. El representante de una UTE es representante de cada miembro de la UTE, no de algo distinto de los miembros. Acuérdense que decíamos que la sociedad era algo distinto de los socios, de la persona de los socios. Bueno, las UTE, las ACE, los consorcios de cooperación no son algo distinto de los socios, por más que tengan un nombre, por más que tengan un objeto, por más que tengan un domicilio, no son algo distinto, sino que son todas las personas actuando de manera coordinada, de manera colaborativa, de manera asociativa, en donde se designa un representante precisamente para que él lleve a cabo esa organización, esa coordinación. Pero nada más que para eso, para que sea más fácil la vinculación con el tercero y cuando vayamos a celebrar un contrato, vayamos a vincularnos con el comitente, vayamos a realizar una determinada actividad, no tengan que ir los 5 participantes, cada uno a firmar el contrato, va directamente el representante y firma el contrato, firma el descargo, firma la carta documento, firma la obligación que se asume, etc. Para eso se designa un representante, pero sepamos distinguir contratos asociativos de las sociedades, por más que lo estudiemos en sociedades. Con esto terminamos la bolilla 20.